Vamos a dar lugar ahora a la conferencia titulada Lo que aporta el enfoque sobre trayectorias escolares, a cargo de Flavia Terilli. Ella es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA y profesora para la enseñanza primaria. Es investigadora categoría 1 y docente regular en la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y miembro de Red Estrado. Recordemos que sobre el final de la exposición de la doctora habrá preguntas, del mismo modo que lo hicimos en la conferencia anterior, con nuestros asistentes virtuales y también desde el salón con el micrófono. Profesora, le damos la palabra. Buenos días, ¿cómo están? Un poquito de frío, me decían que estaban pasando. La verdad es que vamos a aprovechar este hermoso salón, a pesar de que haga un poquito de frío, y comienzo agradeciendo a la Fundación Sociedades Complejas y en particular a Andrea la invitación a participar aquí. Y además quiero mencionar, no acordé hacerlo, pero me parece que corresponde, quiero mencionar que muy generosamente el evento ha permitido la participación de 4 estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento sin costo de participación, lo cual constituye algo que quiero destacar como una posibilidad de que estudiantes de universidades que están alejadas de la ciudad de Buenos Aires y que muchas veces están muy alejados de estos eventos puedan estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias entonces por eso. Yo propuse este título para mi conferencia porque quiero tomar un enfoque con el que yo trabajo, el enfoque sobre trayectorias escolares, un enfoque que ha tenido cierta difusión en el campo educativo en los últimos años y que, como todo aquello que comienza a difundirse por afuera de los ámbitos en los que originalmente se lo utiliza como concepto de investigación o como herramienta metodológica, empieza a ser utilizado, mejor dicho, de maneras diversas, como lo va entendiendo la gente que lo toma, y muchas veces acaba cobrando significados diferentes de aquellos que el concepto venía a iluminar cuando hace su aparición en un determinado campo, en nuestro caso, en el campo de la educación. En ese sentido, lo que voy a tratar de hacer en esta conferencia es volver a poner en claro algunos aportes que realiza el enfoque de trayectorias escolares y en particular discutir la utilización de este concepto como sucedáneo del concepto de dificultad de aprendizaje. Hace ya muchos años, una pedagoga argentina que falleció tempranamente, hace ya también varios años, Cecilia Braslavsky, decía, retomando a su vez a un mexicano, Carrizales Retamosa, que en educación hay conceptos que tienen un funcionamiento estelar, ¿no? Son como estrellas en el firmamento que aparecen, concitan mucha atención, son atractivos, tienen una especie de presencia rutilante durante un cierto tiempo y luego son desplazados por otros conceptos. Y en el medio de esa vida pública de los conceptos, porque en la investigación los conceptos perviven, se retoman, se rediscuten, pero a veces en la arena del debate público los conceptos tienen un ciclo de vida un poco diferente. En esa vida a los conceptos les pasan muchas cosas, entre otras que están sujetos, como toda producción humana, a interpretación, y en ese proceso de interpretación se les van otorgando diferentes significados, inclusive significados muy contrarios a aquellos que el concepto quería originalmente iluminar. Esos conceptos estelares, como lo llamaba Braslavsky, me parece que nosotros podemos reconocer mucho de esos conceptos. No sé, podemos hablar, por ejemplo, del concepto calidad, del concepto inclusión, del concepto igualdad, que son, quiero decir, categorías fuertes en el discurso pedagógico
categorías propias de la producción intelectual en el campo educativo, pero yo no estoy hablando de cómo funcionan en la producción intelectual, sino que estoy hablando de cómo funcionan cuando toman vida pública y se convierten en cosas que escuchamos y comenzamos a leer y a repetir en distintos contextos. Por eso me pregunto si el concepto de trayectorias no se ha convertido, por lo menos por un tiempo, en una suerte de concepto estelar, como lo decía Braslavsky. Y para ilustrar un poco la idea, recogí aquí 3 expresiones que se encuentran en documentación oficial, en el discurso escolar, en la manera en que muchas personas presentan iniciativas, proyectos de trabajo que consideran significativos. Por ejemplo, se habla de mejorar las trayectorias en los distintos niveles del sistema. Ayer releía el borrador de proyecto de ley llamado Plan Educativo Maestro del Gobierno Nacional, y ahí la idea de las trayectorias aparece fuertemente asociada a la idea de mejora, ¿no? Las trayectorias son para ser mejoradas. Trabajar para regularizar las trayectorias escolares, que es texto que uno puede encontrar en algunas resoluciones del Consejo Federal de Educación de hace 3 o 4 años atrás, las trayectorias como algo que se habría irregularizado y el trabajo que hay que hacer como un trabajo de regularización. Y la última frase, que la tomo de una conversación mantenida en una institución educativa, en la que el equipo directivo, entrando en diálogo con nosotros y sabiendo las cosas que nosotros investigamos, nos decía: en esta escuela tenemos 6 alumnos con trayectorias, ¿no? Y tener 6 alumnos con trayectoria quiere decir no que la matrícula de la escuela es de 6 alumnos, que es lo que en verdad debería significar, sino que en esa escuela la idea de trayectoria se ha convertido en una manera eufemística, más sofisticada, pero finalmente un sucedáneo del concepto de dificultad de aprendizaje. Entonces, es una manera de decir: en esta escuela tenemos 6 alumnos que por las dificultades que tienen para sostener su recorrido escolar, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas con ellos y los tenemos presentes y las planificamos y tenemos proyectos específicos para ellos y demás, pero la abreviación es: tenemos 6 alumnos con trayectorias, y en ese uso cotidiano de tenemos 6 alumnos con trayectorias, el concepto deviene en una suerte de sucedáneo de la idea de dificultad de aprendizaje o de desajuste respecto de la propuesta escolar. Bueno, yo quiero discutir esta manera en que se utiliza en ocasiones el concepto de trayectorias escolares y entonces traer aquí nuevamente lo que aporta el concepto para que aquellos que hemos contribuido de alguna manera a que el concepto se convierta en una herramienta de trabajo en el campo educativo y en el campo de la investigación en particular, para qué traemos este concepto. Inclusive, recién mirando en el programa del evento, uno podría pensar, ¿no?, mirando en el eje 1, escuelas inclusivas, trayectorias escolares y extraescolares, ahí aparece una posibilidad de deslizamiento, que habrá que ver cómo se desarrollan, por supuesto, las actividades del eje, pero existe una posibilidad de deslizamiento del concepto de trayectorias al concepto de dificultad, ¿no? Y en realidad el concepto de trayectorias viene a iluminar otras cosas, ni siquiera está pensado en origen específicamente para trabajar sobre sujetos que se encuentran en dificultad en su experiencia escolar, porque ni siquiera este concepto proviene del campo educativo. En verdad es un concepto que proviene de las ciencias sociales, en particular de la sociología, y los primeros estudios sobre trayectorias que impactaron en el campo de las ciencias sociales no fueron estudios sobre trayectorias escolares, sino estudios sobre trayectorias laborales. O sea, el concepto comenzó para describir, para intentar apresar unos recorridos de los sujetos en el tránsito de la escolaridad a la vida llamada activa, a la inserción en el primer empleo y a los recorridos laborales posteriores, y los sociólogos que comenzaron a estudiar trayectorias laborales consideraban que hacer un seguimiento de los recorridos
que sujetos específicos podían realizar en sus esfuerzos por insertarse en el campo laboral, podía dar elementos para entender mejor la propia dinámica del campo laboral, que era lo que se quería entender, y el peso que podían tener o no las credenciales educativas y los saberes efectivamente construidos a lo largo de la escolaridad en la inserción laboral. Quiero decir con esto que el concepto entra en las ciencias sociales no para hablar de una dificultad, sino para describir un proceso, para describir el proceso, en este caso, de incorporación al campo laboral. Y la potencia que desde el comienzo revela el concepto así entendido, la potencia que para nosotros, los investigadores en el campo educativo, ha llegado a tener este concepto, es que tiene la posibilidad de plantear una mirada que pone en relación, que llega a relacionar asuntos que la investigación educativa tenía o trataba separadamente. La potencia del concepto, entonces, reside en su carácter relacional, en que pone en relación asuntos, variables, si quieren usar categorías más clásicas, dimensiones de análisis de lo educativo, si quieren pensar en otros marcos, asuntos, digamos, que la investigación educativa había tramitado durante mucho tiempo por cuerda separada. ¿Qué tipo de asuntos? Bueno, tres clases de asuntos. Por un lado, lo que llamaremos condiciones estructurales, a las que enseguida me voy a referir. En segundo término, las condiciones institucionales, y esto quiere decir, en nuestro terreno, las condiciones específicamente escolares, y las biografías de los sujetos. Este tipo de asuntos, variables, dimensiones, objetos, niveles de análisis, cada uno decida cómo lo conceptualiza. Digamos, el planteamiento que yo quiero hacer aquí es que han estado históricamente escindidos en la investigación educativa, inclusive les han correspondido especialidades distintas dentro del campo de las ciencias de la educación, y lo que hace la perspectiva de trayectorias es procurar enlazarlas, relacionarlas. Antes de entrar en detalle a estos tres asuntos, hacer esta reflexión acerca de lo que trata de aportar en el campo de las ciencias sociales un concepto como el de trayectorias y otros. Nosotros tomamos el de trayectorias porque de eso estamos hablando hoy, que es tratar de superar dos modelos clásicos de explicaciones acerca de los procesos sociales y en particular acerca de los comportamientos humanos. Esos dos modelos los podemos llamar en términos esquemáticos el determinismo social y el subjetivismo, que son dos modelos que han tenido mucha pregnancia en la reflexión en las ciencias sociales durante muchas décadas y que en todo caso la discusión contemporánea trata de poner en tensión. Cuando hablamos de determinismo social estamos hablando de una manera de mirar la producción del comportamiento humano que está fuertemente relacionada con enfoques, dice acá, con marcos teóricos positivistas en el campo de la sociología y que priorizan la explicación del comportamiento humano en función de las estructuras sociales. En nuestra clave, ¿por qué fracasan o triunfan los sujetos en la escolaridad? Por condiciones propias de la estructura social que determinan las oportunidades de aprendizaje, las posibilidades de aprovechamiento escolar, el éxito educativo, el recorrido dentro de circuitos segmentados de escolarización, etc. Ahí hay un tipo de explicación que nosotros hemos encontrado y podemos encontrar, por ejemplo, en las visiones reproductivistas acerca de lo educativo. Son visiones que han sido muy potentes para permitirnos comprender cómo inciden las llamadas condiciones estructurales en la producción de desigualdad educativa. Bueno, en educación los enfoques deterministas han sido bastante fuertes en el campo de la sociología y lo que estamos discutiendo aquí es el límite de esos enfoques para explicar toda la producción de comportamiento humano. En su vereda opuesta podemos hablar del subjetivismo. El subjetivismo, en cambio, pone la explicación
de la acción humana en atributos individuales, en dimensiones que son más propias del análisis del sujeto, como si el sujeto pudiera ser analizado completamente por afuera de los determinantes sociales. Y entonces aquí hay un peso más fuerte en el campo de las ciencias de la educación, de la mirada que ha tenido la psicología, que ha tendido a mirar mucho más como consecuencia de atributos de los sujetos lo que a los sujetos les ocurre en el sistema escolar. Quiero decir con esto que los enfoques que estamos discutiendo, el determinismo y el subjetivismo, son enfoques propios de la mirada de las ciencias sociales que han penetrado fuertemente en el campo educativo y que han contribuido a mirar de manera escindida lo que vamos a tratar de volver a conectar por medio del enfoque de trayectorias escolares. Ustedes pueden reconocer una cantidad de investigaciones que miran los recorridos escolares, explicando todo lo que sucede en virtud de condiciones estructurales. Un ejemplo de ese tipo de análisis, que es un análisis valioso, el problema en todo caso es lo que queda fuera del análisis, como en todo análisis. Es, por ejemplo, el trabajo Carreras Truncadas de Binstock y Cerruti. Ese es un trabajo súper interesante por el tipo de análisis que realiza. El enfoque es claramente determinista, es un enfoque donde lo que acaba siendo el destino escolar de los sujetos se explica por condiciones estructurales en las cuales la acción humana tiene muy poco margen, digamos, ¿no? Porque está fuertemente determinada por tales condiciones. Y en cambio, cuando miramos en el campo de las trayectorias escolares cuestiones que tienen más que ver con el enfoque subjetivista, nos encontramos con muchas investigaciones construidas en perspectiva biográfica que nos explican como resultado de las capacidades de los sujetos el haberse sobrepuesto a condiciones adversas. Y entonces, por ejemplo, un concepto como el de resiliencia, que es un concepto que en verdad proviene del campo de la física y entra primero al campo de la psicología y luego al campo de la educación recientemente, es un concepto que enfoca en las capacidades de los sujetos de sobreponerse a situaciones adversas, las cuales en el otro enfoque determinarían su recorrido escolar o determinarían su manera de participar de la experiencia educativa, y que la perspectiva subjetivista, en cambio, mira tratando de explicar la posibilidad de ir más allá de las dificultades justamente debido a atributos de los sujetos, a capacidades de los sujetos. Entonces, nosotros estamos ahora tratando, en este punto de la exposición, de empezar a enlazar aquello que en las perspectivas que hemos presentado hasta ahora de manera muy sintética, aquello que nosotros encontramos que se encuentra escindido. Y hablábamos entonces de tres tipos de condiciones que llamaremos estructurales, condiciones que llamaremos institucionales, y condiciones que llamaremos subjetivas, sabiendo que en la complejidad del comportamiento humano estas condiciones se entrelazan, que en cualquier episodio humano yo tengo que mirar el interjuego de los tres tipos de condiciones, pero a fines analíticos vamos a mantenerlas durante una parte de la conferencia por lo menos relativamente diferenciadas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de condiciones estructurales? Nos referimos a la literatura que hace referencia, por ejemplo, a condiciones socioeconómicas en que viven los sujetos y sus familias, a variables como el nivel educativo alcanzado por los padres o por los adultos responsables de la crianza de los chicos y las chicas, y por otros factores que no por casualidad la literatura ha llamado extraescolares. Yo tengo que hacer una observación sobre la categoría extraescolar, porque es una manera, lo escolar y lo extraescolar, es una manera de plantear una distinción para fines analíticos que después se arrastra al discurso educativo, como si, por ejemplo, el nivel educativo alcanzado por los padres no fuera consecuencia de la actuación escolar. El nivel educativo alcanzado por los padres o por los adultos que crían a los sujetos es una consecuencia, al menos en parte, de la propia acción del sistema escolar.
e inclusive, yo podría decir, condiciones socioeconómicas en que viven las familias, difícilmente puedan mirarse de manera completamente separada de lo que a lo largo de más de un siglo de escolarización ha hecho el propio programa escolar con los diferentes grupos sociales, ¿sí? En ese sentido digo, por supuesto que para fines analíticos entiendo la diferencia entre, por ejemplo, no sé, el nivel de necesidades básicas insatisfechas de una familia y que los chicos vayan o no vayan a la escuela, entiendo esa diferencia y está bien mantenerla, pero quiero decir que después de más de un siglo de escolarización, las llamadas condiciones estructurales están fuertemente intervenidas por la propia escolarización. Una cosa es hablar, por ejemplo, de nivel educativo de los padres a principios del siglo XX, cuando el programa escolar aún no había alcanzado a porciones significativas de la población, y otra cosa es hablar de nivel educativo de los padres a comienzos del siglo XXI, cuando el programa escolar ya ha alcanzado a prácticamente toda la población, y en todo caso lo que hay que analizar es cómo la diferenciación de recorridos educativos produce en los sujetos que han ido a la escuela diferentes conocimientos, la disposición de diferentes capacidades, de diferentes marcos de pensamiento como consecuencia justamente de la experiencia escolar. De todas formas, uno puede reconocer mucha investigación sociológica sumamente valiosa que pone en relación los recorridos escolares con las condiciones que llamamos estructurales. Cuando hablamos de las condiciones subjetivas, ahí vienen a nuestra mente investigaciones muy clásicas sobre cuestiones como, por ejemplo, el interés de los sujetos, su motivación, su lengua de crianza, su sobriedad, escrita de esta manera que ustedes ya conocen bien. Yo podría decir, por ejemplo, estudios recientes que estamos consultando nosotros a propósito de trayectorias escolares en nivel secundario que hablan de la implicación del estudiante. Una categoría como la de implicación parece referir a una posición del sujeto respecto a la experiencia escolar, y otra vez yo querría observar en esta exposición que la implicación se construye, no es totalmente determinada por la experiencia escolar, pero se construye también en relación con la experiencia escolar. Entonces yo no puedo mirar la implicación como si fuera una suerte de atributo del sujeto, sino que para entender mejor ese proceso por el cual un sujeto se engancha o se desengancha, se implica o no se implica, o tiene periodos de implicación y de desenganche con la experiencia escolar, mirar, decía, esos procesos en relación con las condiciones de la propuesta escolar. De lo contrario, voy a convertir el interés, la motivación, la sobriedad, la lengua de crianza, en atributos del sujeto que nada tienen que ver con la propia producción escolar. Entonces, sabiendo que los enfoques de orden determinista han enfatizado más sobre las condiciones estructurales y que los enfoques de orden subjetivista han enfatizado más en los supuestos atributos de los sujetos, lo que introduce la perspectiva de las trayectorias es una tercera dimensión que busca enlazar las otras dos y por derecho propio mostrarnos una dinámica de funcionamiento. Lo que hace la perspectiva de las trayectorias es introducir un conjunto de condiciones que llamamos institucionales. Por ejemplo, en los estudios sobre trayectorias laborales que yo les planteaba como origen del uso de la categoría trayectorias en las ciencias sociales, particularmente en la sociología francesa, las condiciones institucionales tienen que ver con las condiciones del propio mercado de trabajo. O sea, yo no puedo entender las trayectorias las trayectorias laborales y el pasaje de la educación a la llamada vida activa si no analizo las condiciones que el propio mercado de trabajo ofrece en una determinada localización territorial. Si no, se convierte en si la persona tenía o no tenía la capacidad o la capacitación necesaria para obtener el empleo, que era el modo clásico de explicar el problema, ¿no? La gente no tiene empleo porque no está adecuadamente preparada para los empleos que existen, como si los empleos que existen fueran una variable natural.
Bueno, lo que hace la perspectiva de las trayectorias cuando empieza a estudiar las trayectorias laborales es estudiar las condiciones del propio mercado laboral y además estudiarlas en contextos territoriales específicos, de forma tal de entender la relación que se establece entre las supuestas capacidades de las personas, los conocimientos que tienen, las herramientas que manejan, etcétera, y la estructura del mercado de trabajo en un determinado contexto. Volviendo al campo educativo, para nosotros las condiciones institucionales tienen que ver con las características de la escolarización. Yo no quiero repetirme mucho aquí, pero ustedes ya saben que en muchísimas exposiciones hemos analizado condiciones como la simultaneidad, la gradualidad, la descontextualización, la anualización, la presencialidad, ¿sí? Una cantidad de condiciones que son propias del proyecto escolar, que se encuentran criticadas, se encuentran en estado de transformación, en fin, podemos hablar mucho de estas condiciones, pero hay que reconocer que durante más de 120 años de desarrollo del proyecto escolar, el proyecto se ha desarrollado bajo estas condiciones. Y bajo estas condiciones, en las que no me voy a extender, lo que yo quiero destacar son dos efectos de esas condiciones. Por un lado, que se ha ido generando una cultura escolar, una cultura profesional de quienes trabajamos en el campo educativo, que está apoyada en una serie de prácticas profesionales y en saberes propios de quienes trabajamos en el campo educativo, que esperan tácitamente lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo, de todos y todas los que asisten a la escuela. Y entonces estamos ya muy sensibilizados hacia la diversidad que se presenta en las escuelas, pero eso no significa que nuestras prácticas profesionales y sobre todo los saberes acumulados en el campo educativo logren romper con esta expectativa, que es la expectativa que nosotros en nuestros trabajos hemos identificado con la categoría trayectoria teórica, ¿sí? La idea de que si se ingresa al sistema educativo a cierta edad y se siguen los ritmos pautados por la escolarización masiva, que por diversas razones son unos ritmos homogéneos que enseguida vamos a describir, entonces los sujetos desarrollarán trayectorias como las que espera el sistema. Y si los sujetos no desarrollan trayectorias como las que espera el sistema, lo que terminamos haciendo es mirar qué le pasa al sujeto y no interrogamos las condiciones del sistema, ¿no? Entonces, la perspectiva de las trayectorias lo que hace es interrogar las condiciones del sistema, mostrándonos cómo esas condiciones operan en la producción de los recorridos educativos de los sujetos y cómo operan generando un conjunto de prácticas profesionales y de conocimientos de los especialistas que trabajamos en el campo educativo que reposan sobre la idea de monocronía, de lo mismo a todos al mismo tiempo. Y además, la otra cosa que quiero destacar, que parece una cosita liviana, pero enseguida espero poder ser capaz de mostrar la complejidad que tiene. El otro asunto institucional que quiero destacar tiene que ver con las transiciones que el diseño de las trayectorias escolares tiene previstas. Por ejemplo, la transición entre niveles educativos, del nivel inicial a la escuela primaria, de la escuela primaria a la escuela secundaria y así de seguido. ¿Por qué digo que parece simple, pero en verdad es algo complejo? Porque hay una cosa que siempre olvidamos y que los investigadores en historia de la educación y sobre todo los que se dedican a la educación comparada nos recuerdan, y es que el sistema educativo no ha surgido como sistema. Nosotros, fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, hemos tendido a hablar del sistema escolar y a pensarlo como si el sistema fuera una organización pensada por niveles, donde el problema de la articulación entre niveles sucede porque algo funciona mal, algo que se tendría que corregir, algo que podría ser hecho de otro modo. Y lo que los historiadores y quienes hacen educación comparada nos advierten es que el sistema escolar no es el resultado inicial de un proceso de diseño institucional, sino que es el resultado final, y si ustedes quieren, todavía inconcluso, de un proceso de sistematización. Es interesante esto, entender que no tenemos un sistema diseñado,
que alguien pensó con niveles educativos y con tránsitos entre tales niveles, sino que lo que tenemos es el resultado del proceso inconcluso de acoplamiento de instituciones que han sido históricamente generadas con objetivos muy distintos. Quiero decir con esto que nosotros no tenemos un sistema pensado desde el inicio para que los niños progresen de tal a cual nivel y para que terminado el nivel básico salten al nivel secundario y para que de ahí, en todo caso, convertidos ya en jóvenes, accedan a la educación superior. La escuela media, la escuela primaria, el nivel inicial, la propia universidad, son instituciones que son el resultado de procesos históricos de construcción muy distintas. La universidad arranca en el siglo XI. En un país como el nuestro, la escuela primaria tiene sus antecedentes, por supuesto, pero tiene la potencia de la ley 1420. Y el Colegio Nacional existía, inclusive por ley, desde 2 décadas antes. Entonces, mirar al sistema como si tuviera ese ordenamiento de las transiciones como parte de un diseño, es mirarlo equivocadamente. Es en una metáfora que yo uso, en una comparación que uso bastante, es como agarrar el mapa de carreteras de Argentina y porque uno lo ve dibujado en un mapa, en un plano que se entiende bien y que tiene las autopistas y los enlaces y qué sé yo, pensar que la red vial de Argentina es el resultado del proceso de que alguien planificó una red vial. Por supuesto, alguien planificó una parte de eso, pero lo que finalmente es el conjunto de caminos con los que nosotros nos desplazamos en este país es el resultado del acoplamiento de senderos y de rutas y de recorridos que se armaron en diferentes momentos históricos y para conducir volúmenes de población muy diferentes de lo que conducen hoy en día. A mí no me sorprende, y no debería sorprendernos, que en la transición de la escuela primaria a la escuela secundaria, a pesar de las leyes de obligatoriedad, nosotros sigamos enfrentando las dificultades que enfrentamos. Las enfrentamos porque la escuela secundaria no se generó históricamente para todos, para todas, se generó para una parte muy seleccionada de la población y cuando porciones cada vez mayores de la población fueron llegando al nivel secundario, el nivel secundario lo que hizo es diferenciarse para proponer recorridos distintos a sectores sociales diferentes. Entonces, en esas condiciones, no debería sorprendernos que en la transición entre la escuela primaria y la escuela secundaria se produzcan las dificultades que conocemos. Por supuesto, eso no quiere decir que no hay que hacer nada con eso, pero lo que quiero decir es que no es el resultado de algo que funciona mal y que alguna vez funcionó bien. Es el resultado del acoplamiento inconcluso de instituciones que están construidas para proyectos muy diferentes. El proyecto escolar no ha sido desde el inicio el que es ahora, no ha sido el proyecto del derecho a la educación, no ha sido el proyecto según el cual el derecho a la educación se cumple bajo la forma de más años en la escuela. No es ese el proyecto escolar en su origen y entonces todos los acoplamientos propios del diseño teórico de las trayectorias escolares hay que mirarlos como efectos de un sistema que funciona como funciona, que funciona así porque históricamente no ha sido diseñado para asegurar una trayectoria educativa continua y completa desde la sala de 4 años hasta la educación superior. Ahí va. Entonces, ¿qué aporta la perspectiva de las trayectorias escolares? ¿Para qué introducir un concepto? Obviamente no es para ser más elegantes cuando hablamos de las dificultades, ¿sí? No es para ser eufemísticos y no nombrar a las cosas por su nombre, sino para aprender a interrogar las condiciones pedagógicas de la escolarización que hacen que unos supuestos atributos de los sujetos, la lengua que habla, la edad que tiene, el interés que puede tener en ciertos contenidos y no en otros, eso que son unos supuestos atributos personales de los sujetos se conviertan en factor de riesgo educativo para el propio sujeto. O sea, lo coloquen al sujeto en situación de riesgo, en una situación de riesgo que si solo miramos lo estructural, se explica determinísticamente. Si solo miramos
lo subjetivo se explica como consecuencia de la acción de los sujetos o de sus familias y que nosotros queremos contribuir a mirar interrogando las condiciones pedagógicas de la escolarización. Para eso se ha generado esta perspectiva y es lo que yo quiero contribuir a reponer en esta exposición. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de interrogar las condiciones de la escolarización? Bueno, en principio estamos hablando de unas condiciones que son propias del momento en que la escolarización se universaliza. Porque, por cierto, también nos enseñan los historiadores de la educación que instituciones llamadas escuelas, con algunos de los atributos que reconocemos hoy en la escuela, descontextualización, simultaneidad, presencialidad, gradualidad, etcétera, instituciones de ese tipo ha habido desde hace mucho tiempo, pero que lo que ocurrió en un momento determinado de la historia, aproximadamente en la primera mitad del siglo XIX para el caso europeo y claramente a partir del final de la segunda mitad del siglo XIX para los países latinoamericanos que más tempranamente se escolarizaron, entre ellos Argentina, lo que ocurrió es que para poder dar respuesta al carácter universal que se pretendía para la escolarización, y estábamos hablando únicamente de lo que hoy conocemos como escuela primaria, se siguió un cierto principio que es el principio de homogeneización. No sé si, si se puede hacer una recriminación sobre esto, porque uno podría, claro, con el conocimiento del siglo XXI, mirar el conocimiento del siglo del siglo XIX y hacer unas críticas francamente severas, pero ahí hay un anacronismo que no estaría cometiendo, ¿no? Porque el principio de homogeneización, curiosamente, respondía a una idea de justicia. La idea del todo a todos, esa idea comeniana retomada por la escuela moderna, la idea del todo a todos respondía a un imperativo de justicia. Hoy sabemos que fue injusto, pero hay que recordar que la idea de homogeneización, la idea de que entraba una población muy diversa, pero la escuela la uniformizaba, inclusive con el guardapolvo escolar, como nos muestra la historia del guardapolvo escolar que hace un tiempo atrás escribió Inés Dussel, inclusive con el guardapolvo escolar, lo que hace la escuela es homogeneizar. Y esa homogeneización, a mí me sirve verla de tres maneras, ¿no? Por un lado, como una meta o como un efecto que se propone el propio trabajo escolar. O sea, la escuela se propone como resultado convertir una población diversa en una población homogeneizada. El ciudadano, el trabajador, pónganle ahí la figura que en cada país corresponda. En el nuestro era la figura del ciudadano, del habitante de la República que se convertía en ciudadano. Ese ciudadano tenía que estar provisto de unos conocimientos compartidos con todos, unas disposiciones comunes hacia la patria, hacia el trabajo, hacia el ahorro, hacia una cantidad de cosas que se esperaban. Tenía que conocer un canon literario. Se constituyó un panteón de héroes, se constituyó un canon de las obras que había que leer. En fin, había allí una idea de que la escuela tenía que producir como efecto una población homogeneizada. Pero además, la homogeneización aparece como rasgo del propio método de instrucción, porque yo podría, a ver si se entiende esta idea, yo podría proponerme alcanzar los mismos resultados, pero sabiendo que parto de una población diversa, plantearme que la estrategia para alcanzar los mismos resultados es una estrategia diversificada. Sin embargo, la propuesta escolar en un país como el nuestro fue una propuesta para la cual en el propio método de instrucción la homogeneización aparece como un rasgo característico. Las mismas cosas con todos al mismo tiempo. Y eso se ve
cuando uno lee en perspectiva histórica la producción del Ministerio de Educación o del Consejo Nacional de Educación, eso se ve en las tablas de horarios y materias, eso se ve en los programas y contenidos mínimos. Ahí, bueno, hay que ir a un cierto ritmo, hay que ir de cierto modo y para eso hay que hacer las mismas cosas con todos. El gran elemento homogeneizador en el comienzo del sistema fue la formación de los maestros y con el tiempo se fueron agregando otros elementos. Y bueno, la homogeneización se convirtió entonces en condición al mismo tiempo para la eficacia del método, en el sentido de que si lo que vos tenés es un método que hace lo mismo con todos al mismo tiempo, que la población en el inicio sea relativamente homogénea, se convierte en una condición. Y ahí empieza el problema, ¿no? Porque vuelvo a decir, yo podría tener la meta de que todos logren lo mismo, pero sabiendo que no parto de la misma situación, definir una metodología que admita variaciones. Pero cuando la metodología no admite variaciones, se le empieza a convertir en requisito que todos sean homogéneos en la entrada. Y como no lo son, como efectivamente los humanos no somos todos iguales, por múltiples razones, estructurales, subjetivas y de las que quieran, como los humanos no somos todos iguales, en este rasgo del método de instrucción se encuentra la fuente de todo el problema que discutimos cuando discutimos el rezago educativo, el fracaso escolar, las dificultades de aprendizaje, la falta de interés, en el hecho de que un método que se propone los mismos resultados con todos y que para lograr los mismos resultados con todos hace lo mismo con todos, requiere que todos sean en el inicio mucho más homogéneos de lo que efectivamente son. Ahí arranca el problema. En estas argumentaciones que estoy discutiendo se presentan tres conceptos que están sosteniendo esta manera de pensar lo educativo escolar desde fines del siglo XIX. El concepto de aprendizaje monocrónico, la idea de secuencias unificadas de aprendizaje en las que todos tienen que seguir un ritmo pautado como el ritmo esperado para el avance escolar. La repitencia como la única forma de agrupamiento que fue capaz de generar el sistema. Yo me quiero detener en este punto porque uno podría pensar, en términos teóricos, uno podría pensar, bueno, ok, yo empiezo con el mismo método para todos, bajo el supuesto de que todos entran más o menos en las mismas condiciones. Si no entran más o menos en las mismas condiciones y algunos van a otro ritmo, yo puedo reagrupar, puedo rearmar los grupos de forma tal que, por ejemplo, pueda tener juntos los que van a un cierto ritmo en cuestiones como la alfabetización, la numeración, sobre todo en lo que tiene que ver con los grandes sistemas de representación que la escuela primaria tenía que enseñar. Sin embargo, la única manera de reagrupar que durante décadas generó la escuela argentina es la repitencia. La repitencia tiene que ser mirada por nosotros como una forma de reagrupamiento, como una manera de lograr que aquellos que no están siguiendo el ritmo de la monocronía sean asignados a un grupo en el que vuelvan a pasar las mismas cosas que hasta ese momento no le permitieron aprender. Y hasta hace relativamente poco tiempo atrás, el sistema, en su escala sistémica, no había pensado otras formas de reagrupamiento. Por eso produjo tanto escándalo público en un momento determinado. Por ejemplo, la resolución 174 que establecía la unidad pedagógica para primer y segundo grado. Tampoco es una gran innovación en términos estructurales, pero el solo hecho de decir, mire, usted tiene que evaluar, por supuesto, durante todo primer grado y durante todo segundo grado, pero al final de primer grado no se va a producir ningún reagrupamiento, porque eso es lo que dice la 174, cuando dice los chicos van a estar en el mismo grupo durante 2 años, es como si dijera, mire, ese reagrupamiento que hacíamos siempre a final de primer grado y que se llama repitencia, no lo vamos a hacer, por 1 año no lo vamos a hacer. En todo caso lo haremos al final de segundo, al final de tercero, después veremos. Pero por 1 año no lo vamos a hacer. Y produjo
mucho impacto, inclusive mucho rechazo en parte de la opinión pública, porque nosotros tenemos una mirada que naturaliza que la repitencia es el tratamiento que hay que producir en gran escala con los que no aprenden al ritmo que la escuela lo espera. El problema es que ya para primer grado de primaria, los que no aprenden al ritmo que la escuela lo espera es el 10% de la población. Entonces, si yo tenía para la época de la 174 un 10% de la población que repite, yo tengo que pensar, tengo que hacer alguna pregunta acerca de las condiciones que yo estoy proponiendo para que los sujetos aprendan y acerca de la repitencia como única forma de reagrupamiento. Podría haber otras. Ni siquiera es muy evidente, salvo por fines de organización escolar, por qué los niños tienen que estar en un grupo homogéneo para todos los aprendizajes, cuando en realidad pueden estar, por supuesto, asincrónicos en distintos logros, ¿no? Pero la escolaridad se armó así, por aquel principio de homogeneización del que hablábamos hace un ratito. La idea es, los pongo a todos en el mismo punto de partida, hago con todos las mismas cosas al mismo tiempo, deberían aprender todas las mismas cosas al mismo tiempo. Los que no aprenden al mismo tiempo se reagrupan. ¿Qué quiere decir que se reagrupan? Que repiten. Y es la única manera de reagrupamiento que durante muchas décadas el sistema había generado. Esto da por resultado, a lo largo de muchas décadas, porque estamos hablando de un proceso de décadas, la construcción de un saber profesional, de un tipo de saber que yo llamo saber pedagógico por defecto, y el por defecto quiere decir aquí el saber pedagógico que actúa medio naturalizado, casi sin darnos cuenta, convirtiendo en condiciones naturales para aprender lo que en verdad son condiciones artificiales generadas por el propio sistema, expectativas que tenemos acerca de lo que debería ser un niño de cierta edad, expectativas que tenemos acerca del ritmo esperable de avance en tal contenido, expectativas de los profesores de secundaria acerca de lo que debería saber un alumno que ingresa a la educación secundaria, en fin, hay ahí una suerte de saber pedagógico por defecto que nos constituye nuestra mirada sobre los sujetos y sostiene muchas de las decisiones prácticas que tomamos como enseñantes en el contexto de la escuela. Entonces, con esta situación educativa que propone la escuela, prácticas y saberes que esperan lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo de todos los alumnos y las alumnas, con este tipo de prácticas y saberes es que entra en diálogo la clase de análisis que propone la perspectiva de las trayectorias escolares. Lo que hace la perspectiva de las trayectorias escolares es reponer en el análisis una dimensión que el análisis determinista y el análisis subjetivista dejan de lado, que es la dimensión institucional. Lo que la escuela propone como escenario para aprender. Lo que la escuela propone como escenario para aprender, ustedes lo conocen bien, han leído y seguirán leyendo numerosos análisis de colegas que además muchos están participando en esta misma en este mismo evento, en estas jornadas. Ustedes van a escuchar muchas veces de colegas que hacen investigaciones sumamente valiosas, elementos que nos permiten hacer análisis cada vez más precisos acerca de cómo la configuración de la situación educativa acaba produciendo unos efectos bajo el supuesto de que todos deberían acomodarse a la situación y que la situación constituye un contexto normal para aprender, normal en el sentido normalizador que el término normal tiene. Bueno, un poco lo que la perspectiva de las trayectorias trata de iluminar es que estas condiciones son unas, entre otras posibles, y que tienen efectos muy concretos sobre los recorridos que los sujetos pueden hacer. Por ejemplo, que el régimen académico de la escuela primaria argentina haya establecido en un momento determinado que los únicos reagrupamientos se producen a final del ciclo lectivo y que el único reagrupamiento posible es que el alumno repita todo el grado escolar, eso no es algo natural,
Eso es algo estipulado en un momento histórico y convertido en una regla que tiene efectos concretos sobre los recorridos escolares de los sujetos. Nosotros estamos hoy en día muy críticos respecto a estas reglas, nos preguntamos qué pasa con, no sé, alumnos que abandonan temporariamente la escuela y que en un momento dado retornan a ella, qué pasa con alumnos a los cuales suponemos que si les damos un tiempo mayor para poder trabajar, a lo mejor sobre abril o mayo del ciclo escolar siguiente podrían perfectamente ser promovidos a otro grado. Nosotros tenemos un montón de preocupaciones de cómo romper este modo, pero lo que hace el tipo de análisis que nosotros proponemos es mostrar cómo estas reglas de la escolarización inciden en los recorridos. Entonces lo que describimos como trayectorias es el efecto descriptivo de cómo unas ciertas condiciones institucionales determinan, bajo cierto funcionamiento que nosotros nos dedicamos a estudiar, la participación de los alumnos en la experiencia escolar. ¿Sí? Estamos bien. Entonces, hace ya mucho tiempo, inclusive en un evento de la propia fundación, yo planteaba esta idea, ¿no? Si nosotros nos tomamos en serio la crítica a las condiciones de la escolarización, nosotros tenemos que redefinir todo lo que tenemos conceptualizado como riesgo educativo. Y traigo un solo ejemplo de los muchos que desplegué a lo largo de estos años y que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la famosa categoría sobredad, esa categoría que yo discuto fuertemente porque es una categoría específicamente escolar, pero termina siendo utilizada como si describiera los sujetos. Entonces yo siempre planteo, me repito en esto, pero digo, quiero ser insistente, siempre planteo que el problema no es la sobredad, el problema es la edad de los sujetos en relación con la expectativa que tiene el sistema acerca de la edad que los sujetos tendrían que tener. Pero también insisto en que un sujeto no puede hacer absolutamente nada con su sobredad. Nada. Lo digo en serio. ¿Qué puede hacer un niño de 8 años que entra a la escuela primaria con su sobredad? Nada. Quien tiene que hacer algo con la edad del sujeto, si considera que la edad es un problema, es el propio sistema. Ahora, ¿qué le ofrece el sistema al niño de 8 años que entra a primer grado? Un aprendizaje monocrónico, una estructura graduada, una única forma de agrupamiento, una única forma de reagrupamiento luego si no avanza. Y entonces a un niño que entra a la escuela primaria con 8 años, el sistema lo que le ofrece es 6 o 7 años de escolaridad para terminar en el tiempo monocrónico con un recorrido escolar estándar. Eso explica el impacto que han podido tener en las jurisdicciones que los han podido desarrollar programas de aceleración. Porque ¿qué hacen los programas de aceleración? Rompen con esa expectativa de que hay que ir respetando la correspondencia entre un ciclo lectivo y un grado escolar, y lo que hacen es desestructurar el cronosistema, desarmar esa correspondencia ciclo lectivo, grado escolar, y proponer unas experiencias educativas que permitan a los niños cuya edad no se corresponde con la edad teórica del grado que cursan, colocarse lo más rápidamente posible en un grado escolar más similar al que le correspondería por la edad que tienen. Bueno, los programas de aceleración han desarrollado una cantidad de materiales, de recursos y de conocimiento pedagógico que permiten romper con la monocronía. Pero entonces, si nosotros podemos ver qué le ofrece el sistema en su versión estándar a un niño cuya edad no es la que corresponde con el grado que cursa, y qué le ofrecen alternativas, como por ejemplo los programas de aceleración, por ejemplo todas las propuestas de promoción asistida, todo lo que tenga que ver con romper la correspondencia ciclo lectivo, grado escolar, ahí nos damos cuenta entonces de que el riesgo educativo en que se encuentran los sujetos no proviene de la edad que tienen, sino que provienen de las dificultades que tenemos para forzar ese cronosistema que pone en relación ciclo lectivo, edad cronológica, grado escolar, y que está sosteniendo la organización de la escuela y las prácticas de enseñanza, ¿no?
Entonces, como también hemos sostenido y en este evento, la verdad que el contexto es sumamente propicio para este tipo de discusiones, propiciar, como decíamos, el desetiquetamiento, el quitar las etiquetas de que son objeto grupos enteros de niños, en este caso de niños, niñas y adolescentes, hablando por ahora de edades de obligatoriedad escolar, con etiquetas como, por ejemplo, tiene sobreedad o cualquier otra que pudiera existir, que se convierte en una especie de, como decía Kaplan un tiempo atrás, Karina Kaplan, como decía Karina tiempo atrás, decía una denominación sanción, digamos, ¿no? No solamente nombra, sino que además ya sanciona y estipula un derrotero futuro del sujeto. Y en tal sentido, considerar toda definición de riesgo educativo como transitoria y algo en lo que yo quiero insistir, que es en operacionalizar qué es lo que está produciendo en un contexto determinado, para un sujeto determinado, en una institución específica, qué es lo que está produciendo eso que llamamos el riesgo educativo. Es que no podemos forzar el cronosistema por la organización escolar, es que el tamaño de los grupos impide trabajar con el sujeto de manera diferenciada en ciertos momentos en que él lo requeriría, es que los maestros y las maestras están preparados para un tratamiento estándar y cuando se enfrentan con chicos que tienen otros modos de participar de la experiencia escolar no saben muy bien qué hacer, es que asiste irregularmente a la escuela porque, lo que sea, trabaja, está enfermo periódicamente, vive en situación de calle, por la razón que sea. Bueno, ¿qué es lo que hace riesgo concretamente cuando hablamos de sujetos en riesgo educativo? ¿Cómo operacionalizamos ese riesgo educativo poniéndolo en la clave de las condiciones pedagógicas que somos capaces de ofrecer para que los sujetos puedan aprender en la escuela? En los últimos años yo he tenido oportunidad, gracias a las investigaciones en las que he trabajado y también a las personas que han tenido la generosidad de buscarme para que dirigiera sus tesis, de estudiar a través de las investigaciones que ellos hacen, experiencias educativas que funcionan bajo otras condiciones, que están todo el tiempo forzando las condiciones de la escolarización. Por ejemplo, la tesis de Mariana Dosso sobre el funcionamiento del Centro Educativo Isauro Arancibia, la tesis que está haciendo Estela Pascuarielo sobre el programa Envión en su ciudad, que es Olavarría, la tesis que está tratando de construir Valeria Huitrón sobre el aprendizaje de los chicos en los plurigrados rurales, ¿sí? Una cantidad de investigaciones que están mirando formas de la experiencia escolar que responden a alteraciones de las condiciones típicas de la escolarización, y gracias a eso estamos pudiendo aprender mucho acerca de qué es lo que hace falta mover en condiciones específicas para que la experiencia escolar devenga una experiencia potente de aprendizaje y dé lugar a un recorrido continuo, completo y con aprendizajes relevantes. Y cada vez es más claro para nosotros que la rigidez del modelo escolar, que no es responsabilidad de quienes trabajan en el modelo escolar, sino que es propio de cómo ha quedado diseñado el sistema a lo largo de muchas décadas, la rigidez del sistema escolar a nosotros nos está costando mucho en términos de las consecuencias que tiene sobre los recorridos escolares de los sujetos. Y cambiarlo parece, desde mi punto de vista, algo muy necesario. Cada tanto se me... va. Entonces, ¿qué queremos traer aquí? En primer lugar, invitar a todos, a todas, a reconocer lo que muchos sabemos, pero hay que reconocerlo como parte del proyecto escolar, que no todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo, sostener que para lograr aprendizajes equivalentes, sosteniendo todavía la meta de la equivalencia en los aprendizajes, los recorridos no tienen que ser necesariamente los mismos para todos, para todas, y por supuesto superar
la idea de que la repitencia es la única forma de reagrupamiento admisible en el sistema. Si nosotros podemos pensar en estas condiciones, podemos aceptar que no todos aprenden lo mismo al mismo tiempo, que podemos lograr los mismos resultados, pero probablemente siguiendo caminos diferentes, y que tenemos que pensar otras maneras de trabajar con los grupos escolares que no sea únicamente reasignar a los sujetos a los grupos bajo la forma de la repitencia, entonces se abren algunos problemas que tenemos que discutir y que, desde mi punto de vista, solo para fines de ordenamiento, podrían convertirse en iniciativas que hay que analizar y hay que tomar en 4 niveles diferentes. Hay un nivel que es el trabajo específicamente didáctico, lo que tiene que ver con el diseño de la enseñanza y el desarrollo de la actividad con los chicos en el momento de trabajo con ellos. El trabajo específicamente institucional, y no me refiero únicamente al trabajo a nivel de cada escuela, sino al trabajo que tiene que hacer el propio sistema escolar para lograr redefiniciones de la lógica institucional. Hay un nivel que últimamente ha tenido mucho desarrollo y que tiene que ver con los aportes que pueden realizar los programas que amplían las experiencias educativas, los programas que reciben este nombre incómodo de socioeducativos. Todo el mundo entiende de qué estoy hablando, por eso voy a respetar la denominación. Y algo que no tenemos que olvidar, a lo que voy a volver después, que tiene que ver con los aportes de otros sectores del Estado que no son solamente la educación. Yo miro con cierta preocupación, por ejemplo, en el análisis que pudimos hacer en la universidad en la que yo trabajo, del proyecto, del programa educativo, del plan educativo maestro que está impulsando en este momento el Ministerio de Educación de la Nación, que está en pleno debate público, por eso me parece interesante plantear esta discusión, que cuando uno lee el plan educativo maestro, todas las iniciativas que propone el plan son iniciativas educativas. Y un plan de política educativa que solo piensa en iniciativas educativas es un plan que tarde o temprano va a afrontar problemas, porque hay situaciones que nosotros encontramos en las trayectorias escolares de los sujetos que no se explican únicamente por razones escolares. En ese sentido, se requieren intervenciones de otros sectores del Estado y la propia política educativa debería, desde mi punto de vista, tomar debida cuenta de la importancia de la intervención intersectorial para la atención situada de condiciones que ponen en riesgo el recorrido escolar de los sujetos. Empecemos a desplegar mínimamente cada uno de estos niveles. En esta diapositiva que puse aquí están de alguna manera coordinados un nivel estrictamente didáctico y un nivel institucional, un nivel escolar. Yo puse allí de qué partimos, ¿no? Eso que hace un ratito planteaba, de reconocer que no todos aprendemos lo mismo en el mismo tiempo, sostener la posibilidad de recorridos diferentes para lograr resultados equivalentes y superar, decía, la repitencia como única forma de reagrupamiento. ¿Qué implicaría todo esto pensando en el trabajo didáctico? Implica para un docente, para un maestro, para una maestra, para un profesor, diseñar, generar un proyecto de enseñanza abarcativo de distintas posibilidades de aprendizaje. Y esto de diseñar un proyecto de enseñanza abarcativo de distintas posibilidades de aprendizaje pone en jaque la lógica de la didáctica, la lógica del aprendizaje monocrónico que está sosteniendo inclusive la manera en que formamos todavía a los maestros, maestras, profesores en Argentina. Si hay acá profesores de práctica, seguramente reconocerán que cuando nosotros establecemos el momento de las prácticas en los largos trayectos de práctica que hemos sido capaces de generar para la formación docente inicial, muchas veces el momento de la práctica termina produciendo un tipo de programación didáctica que sostiene la monocronía. Difícilmente impulsemos para una práctica de un estudiante que se está formando para ser maestro, para ser profesor, el diseño de una propuesta de enseñanza abarcativa de distintas posibilidades de aprendizaje. Ahora, si no hacemos esto ya desde la formación, no es muy esperable que en el desarrollo del trabajo
la gente lo haga por sí sola. Mucha gente, me podrán decir ustedes, lo hace y, como digo yo, le encuentra la vuelta al asunto. Pero lo que yo estoy señalando acá es el contrasentido de que el propio sistema formador siga preparando a la gente para la monocronía y considere que una práctica bien desarrollada es una práctica en la cual ha habido una programación que se puede seguir y que se puede cumplir en el desarrollo de esa práctica. Ahí hay algo que tenemos que revisar del modelo didáctico con el que seguimos formando a maestros y profesores. Entonces, si para un docente reconocer que no todos aprenden lo mismo al mismo tiempo implica generar un proyecto de enseñanza abarcativo de diversas posibilidades de aprendizaje, tenemos que pensar entonces desde la formación hasta la producción de conocimiento didáctico, cómo generamos las condiciones para que haya disponible un conocimiento profesional que permita hacer esto de lo que estamos hablando. Implica también proponer algún tipo de configuración alternativa para la organización escolar que discuta la lógica anualizada que ordena el cronosistema. De eso hay mucho, por ejemplo, en la 174, de eso hay mucho en una cantidad de desarrollos y de experiencias que están teniendo lugar a nivel de programas específicos, como puede ser aceleración o ese tipo de programas, o en instituciones concretas que llevan adelante otras propuestas de trabajo, pero todavía no tenemos una discusión de la lógica general del cronosistema que ordena el funcionamiento escolar. La duración del ciclo lectivo, los periodos de calificación, las decisiones de repitencia final del ciclo escolar, son cuestiones que tienen que ser revisadas de manera sistémica si nosotros queremos dar lugar a algo de lo que dice el recuadro celeste. Esto trae consigo la necesidad de contar con y desarrollar, si no los tenemos, conocimientos profesionales que permitan dar respuestas que sean más eficaces que las que podemos dar ahora a las diferentes cronologías de aprendizaje que plantean los sujetos. Tuve el gusto de estar el lunes pasado en una reunión de formación del equipo de maestros y maestras que trabajan acá en la ciudad en el programa Maestro más Maestro y conversábamos allí en esa reunión sobre el problema del tiempo, ¿no? No tengo ahora posibilidad de extenderme mucho sobre este tema, pero quiero decir que el problema del tiempo, el problema de cómo organizamos el tiempo de trabajo, de cómo intensificamos el aprovechamiento del tiempo, de cómo diversificamos las secuencias de enseñanza, es un problema central para dar respuesta a distintas cronologías de aprendizaje que los sujetos pueden realizar y que eso requiere, como se podía ver el lunes en la conversación con estos colegas, requiere el desarrollo de conocimientos profesionales que no están en el acervo de la mayor parte de los maestros y maestras, por ejemplo, en esta jurisdicción y en general en nuestro país. Y requiere, podríamos decir también, algún tipo de marco institucional de acompañamiento profesional, porque si nosotros aceptamos que lo que tenemos es una situación de falta de conocimiento profesional, porque el conocimiento profesional que le hemos provisto a la gente sostiene la monocronía. Si nosotros aceptamos eso, entonces necesitamos sistemas que desarrollen el conocimiento profesional y eso requiere estructuras de apoyo específicas para que tal producción sea posible. Me quiero detener un minuto en los llamados programas socioeducativos. Yo he tenido una relación un poco contradictoria con estos programas porque en principio cuando comenzaron a generarse, a mí me hacían pensar en una especie de fuga del problema que había que verlo como problema de la escuela hacia otros ámbitos institucionales, ¿no? Con el tiempo fui comprendiendo que la idea de estos programas, que tiene que ver con expandir las experiencias educativas, no las oportunidades simplemente, sino las experiencias educativas de los sujetos, mejorar en función de la expansión de estas experiencias las condiciones para que los chicos se escolaricen, haciéndolos, por ejemplo, entrar en contacto con otros agentes educativos que hacen cosas diferentes de las cosas que hacemos los docentes en las escuelas. Ese tipo de programas están
constituyendo no solamente en Argentina, sino en muchos otros países, porque nosotros estudiamos hoy en día, digamos, iniciativas similares en otros países, están constituyendo, decía, unas iniciativas que tienen la capacidad de ampliar la experiencia educativa. O sea, están discutiendo que la trayectoria educativa sea solamente la trayectoria escolar, esa es la discusión que están dando, y están proponiendo la ampliación de la trayectoria educativa hacia otros ámbitos que no tengan que ser sola y estrictamente la escuela. Y lo que hacen es ofrecer, bajo formas como las que ustedes conocen, las orquestas, los centros de actividades juveniles, los clubes de ciencias, los patios abiertos, como han existido, por ejemplo, en alguna jurisdicción argentina, digamos, cuestiones que en esta ciudad existen desde hace mucho, como por ejemplo las actividades vinculadas con supongamos, actividades deportivas por afuera del ámbito de la escuela, o el ajedrez, o lo que ustedes quieran. Todo lo que tiene que ver con ampliar las referencias educativas, lo que termina haciendo es ofrecer otros espacios de encuentro, otras formas de transmisión que amplían digamos, la experiencia de aprendizaje que los sujetos tienen. Estudiando hace un tiempo un programa en la ciudad de Rosario, llamado Programa Joven, un programa que creo que después fue reestructurado y ya no existe, como pasa muchas veces con estos programas. Lo que hacía el Programa Joven, que trabajaba en realidad con población adolescente que no iba a la escuela, era tratar de funcionar como un primer espacio institucional de revinculación con alguna propuesta formativa sistemática. Y no era estrictamente escolar, porque no lo era, pero lo que hacía era reinstalar en la vida de muchos chicos y chicas la participación sistemática en un espacio formativo, el acuerdo de trabajo con otros, la experiencia de relación con adultos que se ocupan de que aprendas. Y bueno, muchas veces lo que ocurre con este tipo de programas es que para ampliar las trayectorias educativas, lo que hacen es entonces generar otras condiciones de aprendizaje. Y en esas otras condiciones de aprendizaje a los sujetos les ocurre que aprenden de sí mismos, por ejemplo, que son capaces de aprender. Es una experiencia que a veces en la escuela no se tiene, la de ser capaz de aprender, ¿sí? Entonces, estudiando algunos efectos probables de los llamados programas socioeducativos, uno podría verle algunas ventajas para la propia escuela, por ejemplo, el hecho de que cuando las actividades se desarrollan en el propio ámbito escolar, mejoran la inserción local de la escuela, pero yo me quiero detener en otras cosas que hacen estas otras experiencias educativas, como por ejemplo, permitir a los alumnos construir otra visión de sí mismos como sujetos capaces de aprender, ofrecer experiencias que la escuela tiene muchas dificultades para ofrecer, experiencias de autonomía, experiencias de elección, de que una parte de lo que aprendo lo elijo yo, experiencias de autoorganización, tan importantes para todo lo que tiene que ver con la regulación de la propia posibilidad de aprender. Y algo que para mí es bastante significativo de experiencias como por ejemplo la de las orquestas, que a mí me parecen experiencias sumamente valiosas, que es que comparadas con la experiencia escolar, algunos de estos programas, no todos, pero sí algunos de estos programas, posibilitan la apropiación de otros instrumentos culturales y de las prácticas culturales que les son propias, y se ubican, tomando un poquito el concepto piagetiano de toma de conciencia, ¿no? Se ubican en algún punto muy interesante del pasaje de lo que Piaget llamaba de la periferia al centro, ¿no? De lo que es el dominio más bien superficial de un instrumento cultural a un dominio mucho más específico, con mucha más conciencia de lo que está en juego en el instrumento cultural, con mucho más conocimiento de lo que allí sostiene una cierta práctica, por ejemplo, la práctica de producir música con otros en el marco de una orquesta, ¿no? Entonces, los programas llamados socioeducativos empezaron a medias entre ampliación de la jornada escolar y oportunidades educativas diversificadas y también estrategias para la vuelta a la escuela, y hoy en día, aún con todas las dificultades que atraviesan, se están convirtiendo en muchas provincias en
propuestas que por derecho propio lo que hacen es constituir otros ámbitos de aprendizaje posible. La pregunta podría ser qué puede aprender la escuela de lo que los chicos hacen y aprenden en esos otros ámbitos. Bueno, y ya para cerrar y dar lugar a las preguntas de ustedes, me quiero detener finalmente en la cuestión de la intersectorialidad. Porque todo lo que yo dije al principio, de la importancia que tiene el concepto trayectorias para situarnos en relación con las condiciones específicas que ofrece la escuela, no nos tiene que llevar a desconocer que, por supuesto que hay dimensiones estructurales operando en las oportunidades educativas y que en relación con esas dimensiones estructurales lo que se requiere es trabajar sobre la cuestión de la intersectorialidad. ¿Qué quiero decir con intersectorialidad? Estoy pensando en que el Estado como organización es una organización con una cierta especialización por sectores. Educación es un sector, desarrollo social es otro sector, economía es otro sector. Pienso en las políticas, ¿no? Las políticas son políticas en general por sector. Eso tiene que ver con cómo se ha ido especializando el Estado a lo largo de muchísimas décadas y ha ido tomando algunas funciones como objeto de áreas específicas de actuación, pero el problema es que cuando hablamos de vulneración de derechos educativos, y ahora sí me quiero ubicar en aquellos sujetos que experimentan dificultades escolares como consecuencia de condiciones estructurales, ahí sí, cuando se experimenta la vulneración del derecho a la educación como consecuencia de la vulneración de otros derechos, se requieren intervenciones que no sean únicamente intervenciones escolares. En ese sentido, cuando hablamos ya no del conjunto de las trayectorias escolares, sino específicamente de las situaciones de exclusión, que son las más graves que afronta el sistema, en la situación de exclusión generalmente están operando múltiples causas y justamente porque están operando múltiples causas, el abordaje sectorial, esto es, el abordaje solo educativo, enfrenta rápidamente un límite. Eso significa que se requiere una actuación conjunta y coordinada de diferentes sectores del Estado en aquellas situaciones más críticas en las que la vulneración del derecho a la educación va de la mano de la vulneración de otros derechos, a la salud, a la vivienda, a una vida digna, a la identidad, a la protección social y a una cantidad de derechos que los niños, niñas, adolescentes tienen, reconocidos por las leyes, pero no necesariamente asegurados en el marco de las condiciones en las que viven. Y eso significa que en contextos educativos específicos, en particular en aquellos contextos educativos que se pueden identificar en los territorios en los cuales son recurrentes y convergentes las situaciones de vulneración de derechos, los problemas educativos generales de lo que estamos hablando acá, el problema de la monocronía, el problema de la presencialidad, el problema de la descontextualización, esos que son problemas educativos generales, toman formas específicas en contextos determinados. Eso significa que hay que estudiar de manera muy detenida qué configuración particular toman los problemas educativos en esos contextos. Pero además de hacer eso, que sigue siendo una acción específicamente educativa, es necesaria una intersectorialidad que no puede ser genérica, que tiene que ser muy precisa para intervenir en situaciones de vulneración de derechos educativos, que vuelvo a decir, suelen estar acompañadas de la vulneración de otros derechos. Y eso nos lleva a un problema que muchos piensan que tiene que ser algo así como la nueva generación de la estatalidad en Argentina, ¿no? La nueva generación de personas, la nueva generación de políticas, que tiene que ver con tratar de superar las dificultades que tiene el Estado para articular políticas de diferentes sectores y algo que se ve cuando uno trabaja en territorio. Muchos de ustedes trabajan tomando un territorio específico como ámbito de actuación. Cuando uno trabaja en territorio lo que advierte es que en una localización geográfica determinada, por ejemplo, en mi caso, en el
la región novena de la provincia de Buenos Aires y concretamente el partido de Malvinas Argentinas, para tomar una localización bien concreta, lo que se encuentra es el límite de la capacidad del gobierno local para dar respuesta a situaciones que exceden sus competencias administrativas. El Estado se organiza por grandes niveles de la estatalidad, nacional, provincial, municipal, y por grandes sectores de actuación, educación, salud, empleo, desarrollo, etc. Los problemas, cuando uno los mira en la escala local, afectan a sujetos concretos sobre los cuales convergen una multitud de situaciones, y es muy improbable en esta condición de estatalidad que estoy describiendo, varias capas estatales superpuestas y especialización estricta de los diferentes sectores del Estado, es muy difícil que se produzca una acción local convergente, oportuna y precisa. Por eso hay quienes piensan que lo que tiene que ir ocurriendo con el Estado, lo que tiene que ir ocurriendo con la estatalidad, es que se construyan formas locales de actuación en las que estos diferentes niveles de estatalidad y estas diferentes sectorialidades que el Estado tiene puedan ser superadas en una atención a la que le ponemos el nombre genérico de atención integral, pero por ahora solo logra ser una atención mínimamente convergente de algunos sectores del Estado. Realmente creo que en lo que tiene que ver con las situaciones más graves de vulneración de derechos, entre ellos el derecho educativo, pero obviamente no el único derecho, lo que necesitamos es una redefinición de la estatalidad que excede completamente el alcance de este evento, pero que yo no quiero dejar de señalar, porque de lo contrario, la perspectiva de las trayectorias terminaría abonando a algo que no queremos que abone, que es pensar que los problemas educativos requieren únicamente respuestas educativas. Requieren también respuestas educativas y no podemos eludir la construcción del conocimiento profesional que se requiere y de la capacidad institucional que se requiere para la respuesta educativa, pero la respuesta no es únicamente educativa. Bueno, muchas gracias por su escucha. Vamos a comenzar, si le parece, por los asistentes virtuales. Voy a unir dos preguntas, o voy a vincularlas en todo caso, porque me parece que por ahí pueden aprovechar. Por un lado, Rita desde Chubut pregunta cómo romper las prácticas arraigadas que definen la repitencia. Y por el otro, Marita desde Tierra del Fuego, que propone para que haya cambios concretos. ¿Qué propongo para que haya cambios concretos? Bueno, primero, gracias por las preguntas y por la escucha. A ver, quizás una exposición como la que yo hago puede acabar en una nueva forma de voluntarismo, no es lo que yo querría. O sea, yo no querría que la gente que está escuchando se quede pensando que uno le tiene que encontrar la vuelta al asunto. Estamos hablando de un problema sistémico. Y como estamos hablando de un problema sistémico, la verdad es que lo que se requiere es política educativa. Estamos llenos de experiencias bien conocidas en las... estamos llenos de experiencias bien conocidas en las que la respuesta es local y es eficaz. Ustedes pueden conocer un montón de experiencias institucionales en las cuales se ha encontrado el modo de dar respuestas adecuadas a las diferentes cronologías de aprendizaje de los sujetos. Pero la respuesta, para que sea sistémica, para que alcance al cumplimiento del derecho a la educación, es una respuesta de política educativa. Después podemos discutir si la política educativa macropolítica, que, digamos, ordena grandes asuntos, pero no se mete a fondo con la enseñanza, es un tipo de política adecuada. Yo en lo personal he sostenido siempre que el objeto central de la política educativa debería ser la enseñanza, pero ahí hay una discusión en la que no vamos a estar seguramente todos de acuerdo, porque desde otros marcos conceptuales lo que hay que hacer con la enseñanza es darle la máxima libertad. Y si uno le da la máxima libertad, los sujetos, en este caso los maestros, los profesores, las escuelas, le encontrarán respuestas locales al asunto. Yo encuentro que eso no tiene mucho asidero. O sea, para mí es razonable sostener que en un colectivo docente cuyo saber profesional está estructurado en función de la monocronía,
probablemente lo que tengamos es que la búsqueda de respuestas locales encuentre el límite de no saber cómo romper justamente con la monocronía. Nosotros hemos, en otros momentos, no lo puedo hacer ahora en gran detalle, pero hemos dado, a partir de las investigaciones que hemos realizado y también de los proyectos educativos en los cuales hemos intervenido y seguimos interviniendo, hemos dado una cantidad de pistas, de las cuales yo ahora voy a decir rápidamente algunas. Por ejemplo, hablando ya de la enseñanza, ¿sí? Hablo de producir definiciones de objetos de conocimiento menos segmentadas y que permitan, por lo tanto, que un objeto de conocimiento complejo sea abordado desde muy diferentes niveles de análisis. No es lo mismo alfabetizar pensando que la alfabetización tiene que seguir una secuencia estricta de avance que alfabetizar pensando que alfabetizar es introducir en el universo de la representación escrita y proponer entonces actividades, secuencias de trabajo, pónganle el nombre que quieran, que admitan distintos niveles de aprendizaje para un grupo de sujetos más o menos estable en el tiempo. Hablamos de aprender a intervenir de maneras diversificadas en función de la producción intelectual que van haciendo los sujetos en el sistema. Y para eso hay que construir modos de comprender las respuestas de los sujetos como expresión del aprendizaje que está teniendo lugar. Hablamos de generar formas de trabajo autónomo en el aula que permitan entonces que uno rompa con la monocronía y que pueda tener grupos diferentes de sujetos trabajando en algunos momentos del tiempo escolar con actividades de distinta envergadura. Hablamos de explorar sistemáticamente los beneficios de la colaboración entre pares. Hablamos de propiciar el reagrupamiento periódico de los alumnos. Digo, son respuestas absolutamente concretas que tienen expresión didáctica específica, pero vuelvo a la discusión primera. Ustedes pueden tomar todo lo que yo digo y encontrarle localmente la vuelta al asunto. El problema de la política educativa no es que la gente le encuentre localmente al asunto, el problema de la política educativa es que asegurar el derecho a la educación es algo que hay que hacer a escala del sistema. Cuando usted empezó a hablar acerca de que los niveles habían nacido en un proceso histórico diferente, con objetivos diferentes, a modo de acoplamiento, digamos, se fueron institucionalizando. Mi pregunta sería, ¿cómo sería la forma de que estos diferentes niveles se pudieran ir encontrando para establecer algunos... Fíjate si moviéndote al pasillo por ahí, ¿no? Hola. Bueno, para ver que si estos encuentros serían posibles, digamos, en cuanto a objetivos del sistema educativo. Creo igual que entiendo la pregunta. Por lo menos 3 cosas quiero decir sobre esto. Lo primero es que el hecho de que la constitución de un sistema por niveles sea el resultado de un acoplamiento todavía inconcluso, no quiere decir automáticamente que las discontinuidades sean indeseables. O sea, a mí me parece que uno puede reconocer que la particularidad del trabajo en el nivel inicial, la especificidad de la educación primaria, la especificidad de la educación secundaria y así de seguido, si están pensados a esta altura que el sistema se acopla como sistema, como cambios en las cualidades de la experiencia escolar, por ejemplo, cambios hacia la profundización en ciertas disciplinas, como en el caso de la educación secundaria, o lo que quieran poner como propio de cada nivel, eso no es necesariamente indeseable. Lo que pasa es que en la medida en que el acoplamiento es un resultado histórico y no tanto el efecto de un diseño, algunas de las discontinuidades que se establecen entre niveles educativos son discontinuidades que lo que introducen es discontinuidad en la experiencia de los sujetos. Quiero decir con esto, es interesante pensar que en distintos momentos del recorrido escolar nosotros podamos tener experiencias diferentes. Eso está bien y no veo por qué lo descartaríamos desde el vamos. Pero
Cuando el acoplamiento es inconcluso, lo que ocurre es que la discontinuidad es muy grande. Entonces, cuando se empezaron a estudiar las transiciones escolares, recuerdo un trabajo de campo, un autor español que ya en el 99 planteaba este concepto, o recuerdo el viejo texto de Jimeno Sacristán, de la transición de la primaria a la secundaria, cuando se convierte en objeto de estudio es porque esa discontinuidad no es virtuosa, no es en el sentido de un cambio en la cualidad de la experiencia, sino que es una discontinuidad que coloca a los sujetos en una especie de tierra de nadie, como dice Rosano en su trabajo de hace ya 10 años, ¿no? Cuando habla del pasaje, por ejemplo, de la primaria a la secundaria, y dice, es la tierra de nadie. Ahí, digamos, cada nivel tiene sus reglas, cada nivel tiene su modo de funcionamiento y queda en manos de los sujetos arreglárselas para entender la lógica del nuevo nivel. La segunda cosa que quiero decir es que hay una respuesta que se ha dado al problema del desacoplamiento que no es la respuesta en la que yo hago reposar mayores esperanzas, que es la respuesta de los llamados proyectos de articulación. Todos deben reconocer de qué estoy hablando, ¿no? Articulación entre niveles educativos, porque los proyectos de articulación, aunque entiendo la intención local que tienen, acaban siendo mecanismos de autoasignación de la matrícula. Esto quiere decir, mecanismos de autoasignación de la matrícula. Esto quiere decir, mecanismos por los cuales algunas escuelas se aseguran ciertas condiciones que cumpla la población que ingresa a esa escuela. Yo trabajo, como les acabo de decir, en una región en la provincia de Buenos Aires y lo que encontramos como proyectos de articulación, tanto entre el nivel inicial y el nivel primario, como entre el nivel primario y el nivel superior, e inclusive lo que está haciendo mi universidad en la articulación con las escuelas secundarias, es tratar de que la matrícula que se orienta a la propia institución venga con las disposiciones que la institución supone que las personas tendrían que tener. Y esos mecanismos de autoasignación de la matrícula tienen el problema de la injusticia para el conjunto, digamos, ¿no? Porque lo que yo hago ahí es preparar una parte de la población para que esté en mejores condiciones que otra parte de la población de aprovechar la experiencia escolar. Entonces, lo que queda es otra vez un planteamiento sistémico que permita discutir qué aspectos de la discontinuidad consideramos virtuosos en el sentido de que introducen una cualidad diferente de la experiencia y qué aspectos de la discontinuidad tienen que ver con el arbitrario de cada nivel y podría perfectamente matizarse, moderarse, etc. En el caso particular de un nivel en el que yo trabajo mucho, que es la educación secundaria, nosotros trabajamos sobre el problema de la discontinuidad que introduce el régimen académico. El régimen académico de la secundaria es muy diferente del régimen académico de la primaria. Eso ya es un problema de por sí. Pero la otra parte del problema es que el nivel secundario ha considerado durante mucho tiempo que el régimen académico es algo que los sujetos deberían conocer. Deberían ver cómo funciona la escuela y en función de ver cómo funciona la escuela, entonces aprender cómo son las reglas de ese nivel educativo. Y nosotros propiciamos, muy por el contrario, que el régimen académico se convierta en un objeto de enseñanza. Esto quiere decir que el cambio en las reglas, si queremos mantener esas reglas, que yo también las discutiría, por ejemplo, la regla de la repitencia, pero bueno, si vamos a mantener esas reglas, por lo menos convirtamos esas reglas en objeto de enseñanza. Hay que discutir en el sistema cuáles son las discontinuidades que queremos mantener, porque tienen un sentido formativo para los sujetos, de las discontinuidades que son arbitrarias, introducen hiatos en la experiencia y colocan a muchos chicos fuera del recorrido escolar como consecuencia justamente de ese hiato. Y quería saber qué pensaba sobre el proyecto de jornada ampliada en el que los alumnos tienen que ir más horas a la escuela a dar, no sé, a formar parte de actividades como arte, teatro, música, etc. O sea, había muchas críticas de los padres porque los desestructuraba y también había muchas críticas de docentes por una cuestión de amparo o de la función del docente como, bueno, vamos a estar más tiempo en la escuela para que no estén en la calle y demás. Por eso quería saber qué pensabas. La cuestión de la ampliación del tiempo de
participación en experiencias educativas es muy antigua. Por ejemplo, una jurisdicción como la Ciudad de Buenos Aires tiene hace muchísimo tiempo la mitad de sus escuelas primarias como escuela de jornada completa. La educación secundaria, en cambio, no tiene tanto esa forma de organización, entre otras razones, por un tema de disponibilidad de edificios, disponibilidad de profesores, etc. Yo no soy una fanática de que automáticamente la ampliación de la jornada escolar produce ampliación de oportunidades educativas. Y de hecho, la historia que conozco bien, que es la de esta jurisdicción, muestra que en un momento determinado del desarrollo del proyecto de las escuelas de jornada completa hubo que hacer una intervención fuerte porque la jornada completa no estaba constituyendo con mucha claridad, hablo de hace 30 años atrás, no estaba constituyendo con mucha claridad una mejor oportunidad de aprendizaje para los chicos. Yo discutiría, pero es una discusión en la que sé que no tengo la menor posibilidad de ser escuchada, digamos. Yo discutiría que la única manera que tenemos de ampliar la experiencia educativa sea con más tiempo en la escuela. Y con esto no me estoy tirando en contra de las decisiones de las familias que puedan querer y o necesitar que sus chicos estén más tiempo en la escuela. Pero me pregunto si no podríamos ampliar las experiencias educativas sobre la base de otras formas de organización de tales experiencias. Siempre me pregunté, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de las lenguas extranjeras, si era muy eficaz la estrategia macropolítica que se siguió de colocar las horas de lenguas extranjeras en la jornada escolar y hacer que los grupos sigan el ritmo monocrónico que se viene llevando por lengua, por matemática o lo que fuere. ¿Sí? Tenía sentido esa nueva monocronía ahora para las lenguas extranjeras. Y me he preguntado siempre si en determinados contextos, por ejemplo en un contexto urbano, como son muchas de las grandes ciudades de este país, no se podía pensar en la organización de centros de aprendizaje de, por ejemplo, las lenguas extranjeras que fueran estatales, gratuitos, públicos, todas las características que puede tener la escuela pública, pero sin seguir la monocronía del aprendizaje escolar. Como les queda claro, no es el modelo que ha prevalecido, el modelo que ha prevalecido es el modelo escolar. Yo tuve oportunidad de estudiar el desarrollo del programa de escuela de tiempo completo en México, un país que no tenía escuela de tiempo completo y que en un momento determinado de su historia decidió hacer una tremenda expansión de la experiencia educativa, duplicando la jornada escolar. Y la jornada escolar tomaba esta forma, ¿no? De otro tipo de actividades educativas, menos estructuradas, con reagrupamiento de los alumnos, con actividades de apoyo para el aprendizaje de las materias que los chicos tenían también con sus maestros y maestras. Y a mí esas me parecen experiencias muy valiosas. Lo que no me convence mucho es que los chicos tengan que estar obligados a ir sí o sí todo el día a la escuela. Esa parte a mí no me convence, pero si alguien la considera un derecho educativo que deberíamos sostener, entonces propiciaría unas jornadas extendidas en las cuales variemos las experiencias educativas, variemos los agrupamientos y les permitamos a los alumnos transitar la escuela de otro modo. Cerramos con un aplauso. Gracias, profesora.